Los escenarios cósmicos del universo son un espejo de los escenarios cósmicos de nuestro cerebro. De ello conversaremos con el doctor Fred Travis. Hablaremos de la neurociencia del silencio y la creatividad. Enseguida, aquí, en La Oveja Eléctrica, en Canal 22. Bienvenidos a los escenarios cósmicos de La Oveja Eléctrica, el programa de Canal 22 que trata de poner su granito de arena para crear una sociedad de imaginación y conocimiento. El día de hoy hablaremos de la neurociencia del silencio y de la creatividad. Se trata de explorar los escenarios cósmicos que están en nuestro interior, en nuestro propio cerebro. Interesante tema, querida Silvina. No, es fascinante, Pepe. Para hablar de ello, tenemos la presencia del doctor Fred Travis, un destacado investigador que ha publicado más de 75 estudios en torno a la neurociencia de la conciencia y el desarrollo cerebral. Junto con el doctor Robert Keith Wallace, pionero de la investigación científica sobre los efectos de la meditación trascendental, publicados en las revistas Scientific American, Science y American Journal of Physiology, es coautor de un libro que aplica los hallazgos de la neurociencia en la educación de los niños. Pepe Gordon conversa con el doctor Travis sobre cómo es posible investigar lo que pasa en el interior del cerebro. Dr. Fred Travis, thank you very much for this interview for Channel 22. Thank you. I'm happy to be here. And you know, let's talk about the majesty of the brain. When we see the connections, what are we talking about? I like your phrase, majesty of the brain. Your brain has 100 billion separate processors, and each one is connected to 1,000 other processors. So you have 100 trillion connections going on up here. And that's what it allows us to see and to hear and to feel and to touch, is the integrated functioning of these 100 trillion connections. There's more connections than there are stars in our galaxy. That's the majesty of our brain. That means that we have a sort of a galaxy in the brain. Yes. We do have the universe inside. That's a very old saying, as without, so within. And that's actually what meditation is there for, to actually explore within, to explore the majesty within. Who are we? Who are we when we're not thinking, we're not feeling, we're not doing, but we just are? What is that state of being? How can we measure that? How can we go into the brain with the instruments that science has, and what are the limits of these instruments? Two very good questions. And that's based on a third point. How can we actually understand deep inner conscious experience, our own private experiences? Nobody can see, I can't see what you're thinking right now. But the brain is connected with every experience. So when you think about a friend, when you think about a stranger, when you think about the president, your brain will actually function differently. When you are transcending and having deep, settled experiences of unboundedness outside of time and space, of transcendence, the brain is functioning differently to actually be able to support that. And you can measure the brain. You simply put inert pieces of metal on the brain, and just like when you put a radio on an extension cord and you pick up static, so what these inert pieces of metal are doing is picking up what's the activity of the brain underneath. And luckily, the 100 billion processors are not all working by themselves, but they work in larger groups. And so all of their activity adds up, and you get very reliable, stable patterns of electrical activity from different parts of the brain that change in a very reliable way over time with every experience. In your book, The Brain is a River, Not a Rock, you say that maybe EEG could be out of date, but now you're talking about high-density EEG. What does that mean? So, two things. First, I'm honored you read my book. The brain is a river, not a rock, is showing that the brain constantly changes with every experience.
the people who are watching this video, the information they get, their brain will actually begin to change. EEG is able to pick that up. High density EEG is rather than having, say, 19 sensors over the brain, you can have as many as 256 sensors. And so what that's capturing is the change in the electrical field. When we measure EEG, it's not something happening at that specific point on the brain. It's more the brain together produces an electrical field over the whole brain, and you want to sample it. You want to sample it spatially, equidistant, and as close together. So you can actually capture the different valleys and the different mountains in different parts of the brain as you go through different processes. And what have you discovered that happens in the inner experience of silence? What happens in the inner experience of silence is localized areas of the brain settle down. Localized area of the brain, seeing, deciding on some response, memory. All these localized processes settle down, but what remains is wakefulness, alertness. And it's not awake to anything outside, it's just inner wakefulness. By analogy, it's like a wave settling down to the bottom of a pond. So when you're awake, it's like having a pond with lots of waves in it, and you're seeing individual reflections of what's going on. As the waves completely settle down to where the pond is silent, and this is the subjective experience we have, the mind is just completely silent, you begin to lose sense of time and space, because for time you need change. You lose sense of space, because for space there needs to be different qualities. But you have maintained self-awareness, alertness. It's the most fundamental part of who we are. La experiencia de un silencio que trasciende los límites usuales de la percepción y que ahora investiga la neurociencia. Me vienen a la mente unos versos de San Juan de la Cruz que la describe desde la interioridad de la poesía. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. El doctor Travis nos dice que este tipo de experiencias se pueden investigar con la ciencia. Están correlacionadas desde afuera con una gran coherencia en el funcionamiento cerebral. De ello hablaremos después del corte. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Aura López para explorar los asombros tecnológicos que surgen de cerebros llenos de creatividad. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Oye, y fíjate que estamos hablando de cerebro, de neuronas, y qué tanto la tecnología puede el día de hoy tratar de simular neuronas, cómo se comporta nuestro cerebro. Híjole, es que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, como siempre lo hemos platicado aquí en La Oveja. Y el ejemplo que traigo hoy es Cleo, un gato robótico. Y no es robótico como los otros porque este no usa inteligencia artificial ni está programado a través de un código, sino, como lo mencionas, está basado en neuronas sintéticas. ¿De qué se trata este tema? Básicamente, Cleo, el gato robótico, lo que hace es que intenta caminar poquito, porque todavía no logra hacer grandes avances en ese espacio, porque está formado con una médula espinal sintética. Y lo que hacen sus creadores o los investigadores es que le están enseñando cómo poder caminar a través del aprendizaje repetitivo, el que esté, por ejemplo, ve por ese foco azul, mira ese foco azul, mira ese foco azul, así 100 veces o más, para que entonces el gato empiece a entender a través de esta ciencia el cómo podría en un futuro tal vez bastante lejano lograr que los animales robóticos sintéticos puedan actuar como los animales reales. Pues esto, la verdad, lo que nos abre la posibilidad de tratar de vislumbrar la maravilla que ya es tener esta biomaquinaria y nuestro cerebro, ¿no? Cuando vemos estos ejemplos a nivel de robótica, simple y sencillamente hay que asombrarnos con lo que ya creó la naturaleza con nuestro cerebro, que es precisamente el tema que estamos explorando el día de hoy. Te agradecemos mucho tu presencia, querida Aura. Muchas gracias, Pepe. Nos quedamos con el ojo cuadrado. Y bueno, regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de los escenarios cósmicos de nuestras miles de millones de neuronas que se abren al silencio y a la creatividad. ¿Cómo se pueden investigar estos paisajes internos desde la neurociencia? Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica
en donde nos internamos en los escenarios cósmicos de nuestro cerebro, en nuestros paisajes de silencio y creatividad a través de la neurociencia. Pepe Gordon conversa con el neurocientífico Fred Travis, autor del libro El cerebro es un río, no una roca, sobre los instrumentos que tiene la ciencia para ver lo que ocurre en nuestro cerebro. El científico mexicano José Luis Díaz decía con humor que la ciencia ha creado una especie de cerebroscopios. El doctor Travis los describe con gran claridad. What's coherence in the brain function? Excellent question. I think your listeners know inherently what coherence is. It means everyone is thinking together, working together. It means when you're playing tug of war, everyone is going back at the same time. This is very similar to what's happening in the brain. Specifically what it is you take two parts of the brain, you look at the electrical activity from those two parts of the brain. If those two parts of the brain are working together, the electrical activity would be similar. And that mathematical measure is coherence. If there's any scientist in the listening audience, what coherence is, it's coherence, it's correlation within a specific frequency band. So you look like at between 8 and 12 cycles per second, and you look at the rising and falling of that frequency at the two different points on the brain. What other instruments you have to measure the brain? Because there is also MRI and also PET. Yes. So let's look at all the different instruments. EEG is looking at the electrical activity, and it's very much over large brain areas. Why you might want to use EEG is you have millisecond by millisecond resolution. Another way is to measure blood flow to the brain. And that's what functional magnetic resonance imaging is doing. Because when a part of the brain is active, there's actually increased blood flow to that part of the brain. And so the whole dynamics of the blood flow are different. You can find which parts of the brain are more active. That's valuable for looking for things that are 3 seconds or longer because it's a very slow response of blood flow. The value of MRI is you get to see in a very exact area what part of the brain is active. So you're getting spatial resolution, but you're losing the frequency resolution. EEG, you have very good what's happening in time, but actually it's spread. From any point on the brain, you're getting things from about a 2 centimeter area. And then the third one you mentioned, PET, which is positron emission tomography. That's a little invasive. You sit there with an indwelling catheter, and they're putting into your bloodstream a ligand, a chemical, which is specific to different parts of the brain. It could be, for instance, glucose. Your brain uses glucose whenever it's functioning, and the brain uses the glucose that you're putting in, and this glucose is special, so it's not completely metabolized, and it sticks into that part of the brain. So you're doing a task while you're having an indwelling catheter, and then you move into a scanner, and what happens is each of the atoms which are in your brain, which the glucose has been lodged, it breaks apart and it sends a particle in both ways. And the scanner just begins to map that. So with positron emission tomography, you usually look at what's happening over a 20-minute period. So these all have their pluses and minuses. The neural imaging, both magnetic resonance imaging and PET, you don't really know what's happening point by point. EEG, you know what's happening point by point. So typically you combine them. Los cerebroscopios que nos brinda la ciencia para asomarnos a los misterios de lo que sucede en nuestro interior. Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel de Literatura, nos habla de una mujer que tenía un extraño don. Era como un cerebroscopio, un aparato que podía registrar lo que pasaba dentro del cerebro de otra persona. Decía, me basta con mirar a una persona para saber todos sus secretos. Créeme que no estoy presumiendo. De hecho, se trata de una tragedia. Por eso Dios nos cubrió el cerebro con un cráneo, para que nadie mire en su interior. ¿Cómo se puede vivir sabiendo lo que el otro piensa? Y sin embargo, la ciencia no deja de tratar de investigar cuáles son los correlativos neuronales de nuestras experiencias. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en silencio? De ello hablaremos después del corte.
Mientras tanto, vamos con nuestro querido Morsa, el físico Manuel López Michelone, para saber si nos pueden hackear el cerebro. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en este espacio. Gracias, Pepe. Oye, pues hemos estado hablando del cerebro y cuando pensamos que tenemos 100,000 millones de neuronas y que sus combinaciones posibles nos dan un número mayor al de átomos en todo el universo, eso te hace pensar que estamos todavía en un nivel muy pequeñito para tratar de formular algo que pudiera imitar la majestuosidad del cerebro en términos de cómputo e información que se procesa. Sí, hablamos mucho, Pepe, de la inteligencia artificial y exponemos los grandes avances de la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos el programa AlphaGo que le gana al mejor chino en el juego oriental que se llama Go y nos sentimos así como que las máquinas hacen todo, ¿no? Pero si pensamos en el tamaño de lo que hace el cerebro, ese es el tamaño del problema que tenemos para simularlo. Hay algunos estudios que simulan un ser casi unicelular, ¿no? Y necesita no sé cuántas neuronas para poder simular el movimiento que tiene a través en el medio donde se mueve. Y nos sentimos sorprendidos de esos avances. Pero estamos apenas nada más hurgando, así rascándole a ver qué hay, porque evidentemente el cerebro es una máquina que es impresionantemente poderosa. No sabemos todavía utilizar todo el software que sería importante tener para moverlo en más dimensiones, ¿no? Sí, Pepe, pero tampoco tenemos no le podemos poner DIR o le podemos dar para ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? O sea, realmente es un continente no explorado. Sí, no, sin duda. Yo creo que es la gran caja negra, ¿no? En los grandes experimentos de la ciencia se ponían cajas negras y había que investigar qué había dentro sin abrirla. Bueno, pues el cerebro es un poco eso. Pues es una invitación a seguir explorando esta galaxia interna que tenemos en el cerebro. Sí, Pepe. Pues, querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Fred Travis sobre la neurociencia del silencio y la creatividad. ¿Qué pasa en el cerebro cuando la percepción se vuelve más fina? Como de rayo, estamos de regreso en los escenarios cósmicos de La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de lo que ocurre en el cerebro y en la fisiología cuando se experimentan estados más sutiles de la percepción. El poeta William Wordsworth describía así el efecto de la quietud interna en el cuerpo. Ese sereno y bendito estado de ánimo en el que las emociones nos guían suavemente hasta que el aliento de esta estructura corporal e incluso el movimiento de nuestra sangre queda casi detenido. El cuerpo está dormido y se convierte en un alma viva. Qué hermoso poema, Pepe. Enseguida continuamos con la conversación de Pepe Gordon con el neurocientífico Fred Travis sobre la experiencia de un estado fisiológico de descanso profundo en el que a la vez se mantiene la alerta y la relación de este estado del cerebro con la creatividad. And with all these instruments, what landscape emerges of what is happening while you're having this silent experience of meditation? Yeah, so what the brain is showing in terms of the brain waves is there's a specific frequency that is seen. All of the faster frequencies, which have to do with thinking and processing, they actually settle down. You don't see them in the raw EEG. And what you see is a frequency around 8 to 10 cycles per second. And that's the frequency of these loops from the core of the brain, the thalamus, to the cortex and back. And what these loops are doing is they're maintaining alertness, wakefulness. It's being rather than thinking or processing. In terms of blood flow, what we find is there's increased blood flow to the front part of the brain. Front part of the brain is very important. That's the boss of the brain. All other brain areas send information to the front. The front puts it together and says what to do. Front part of the brain is symbolic processor, a sense of self, it's short-term memory. So we see in this process of transcending, that part of the brain blood flow is higher. But it's higher not for doing and processing and focusing, but it's higher for wakefulness. And so now all of the parts of this very important part of the brain, the executive system, are more integrated.
At the same time, blood flow is decreased in thalamus and cerebellum in the pons. And what these have to deal with is arousal and activation and so on. So what we see in this experience of inner wakefulness is deep rest for the body, but heightened alertness. It's a whole different experience. We know what rest is like. That's when we get sleepy around 3 o'clock in the afternoon, and blood flow decreases to the front and to the thalamus. You know what activity is like. That's when it's 1-1 and there's 1 minute left in the soccer game. Everyone is focused. Everything is active. The whole brain is active. What we're seeing during TM is a whole different state where you can be alert, but in very deep rest. We fall awake. Fall awake. I love that. And we do it during the meditation practice to have that out in activity. And this also gives us the opportunity to experience what Maslow would say are peak experiences or the aha moment. Let's talk about the aha moment, because it's very difficult to measure what really you are thinking in a second or not thinking in a second, and how can you capture or have a glimpse of what is an aha moment? Excellent. So what researchers have done is they've given people anagrams, which are letters of a word all mixed up, and they ask them to decide what the word is. And then afterwards, they ask them to say, was it through trial and error, or was it through insight? Was it through this aha moment? So that's one way that science has done it. And then they've taken all of the times that they've used logic and critical thinking, and all the times where they just settled back to silence and then something came up. And they put them together. And what they found is that same brainwave that we see in the process of transcending. They see that alpha-1 brainwave. Because what you need to do for the aha moment is you need to settle into silence and completely restructure the whole problem space. Because the reason you don't have a creative solution is you're stuck in the problem space. You can't see outside of it. And so by the process of transcending that aha experience, then the mind can reorganize itself and you can come up with what you need. El doctor Fred Travis nos habla de un interesante hallazgo. Las mismas ondas cerebrales que aparecen cuando una persona experimenta un estado de quietud están presentes en el proceso de generación de nuevas ideas que parecen darle al clavo a lo que nos rompía la cabeza. En la próxima emisión continuaremos conversando con Fred Travis sobre el instante en el que se encienden nuestras neuronas, sobre ese momento fascinante en el que decimos ajá y se abre una nueva visión. Hablaremos de creatividad, poesía y neurociencia. Y bueno, ya que hablamos de poesía, ya oímos los pasos de nuestra querida compañera Miriam Moscona, que nos habla en la sección Veo Veo de las revelaciones que nos traen las imágenes que captura la ciencia. Pues querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Así es, Pepe, es mutuo. Oye, para una poeta, la seducción de las imágenes es esencial. Pues las visuales y las del lenguaje. En este caso vamos a hablar de las visuales, Pepe. Y bueno, hay aquí animalitos de sangre azul, no te voy a decir bien de qué va el asunto, pero lo cierto es que son imágenes tan propositivas que pueden estar colgadas por su figura, por su abstracción, por su colorido, en museos de ciencia, ciertamente, pero también en museos de arte. Entonces vamos a hablar de poesía visual también. Así es. Esto que vemos aquí pertenece a un animal con alas, y resulta que es considerado de sangre azul, pues pertenece a la realeza de los lepidópteros. Se trata de la mariposa Morphodidius. Estos seres alados mienten, pues su coloración no es pigmentaria, como sucede en el caso de otras especies, sino de tipo estructural, lo que significa que el color azul tan brillante es el resultado de la disposición de las escamas y el reflejo de la luz sobre ellas. Las alas que vemos aquí pertenecen a la mariposa Troides helena. El patrón vertido en diagonal, como una lluvia de 3 colores, no tiene derechos de autor y puede ser recreada por cualquier artista frente a su lienzo en blanco. La que vemos en este momento parece una siembra de filamentos imantados, pero hacia arriba. Pertenecen a otra especie llamada polilla
cometa. Cuando la mariposa es totalmente adulta, emerge de su crisálida y sus delicadas alas están arrugadas y húmedas. La mariposa se cuelga boca abajo y bombea sangre hacia las alas para inflarlas. Debe esperar a que las alas se sequen antes de poder volar. Cuando estas frágiles alas se rompen, no tienen reparación. La música de las palabras de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Y ahora pasamos a la música, silencio y creatividad de Fernando Rivera Calderón y su sección Cantos Cuánticos. Pues querido Fernando Rivera Calderón, nos encontramos en este espacio cósmico que podría ser un espacio en donde estamos también en medio de un cerebro que está emitiendo coherentemente actividad eléctrica en las neuronas y nos lleva al silencio. Con razón sentí unos toques ahorita aquí en el asiento, pero bueno, el silencio se alcanzó. Es la sinapsis. Bueno, lo voy a romper tantito porque voy a cantar una canción, pero la cosa es volver a llegar al silencio. Claro que sí, mi La querido música, Fer. de hecho, siempre es un camino para llegar al silencio. Así es. Al calderón, como les decimos los músicos, perdón. Y dice... El silencio me habla, el silencio quiere hablar, y si no lo escucho, él me empieza a callar, me dice, shh, me dice, shh, me dice, shh, me dice, shh. El silencio llega, todo lo empieza a inundar, y si otro habla, yo lo empiezo a callar. Le digo, shh, le digo, shh, le digo, shh, le digo, shh. Y ahora yo presencio una cosa singular, y es que es el silencio el que me hace a mí escuchar. Ya no hagas, ya no hagas, ya no hagas, ya no hagas, pues ya no hago, ya no hago. Estamos en silencio, querido Fer. Espero que te haya gustado la canción. Me encantó, y eso nos hace ver que nos vemos a ver en la próxima emisión de La Oveja Eléctrica.